Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal Celia B, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer un mandala. El aro ya lo tengo, no se los voy a explicar en este video. Si quieren saber cómo hacer un aro de alambre, en la cajita de descripción les dejo el otro video donde explico cómo hacer este aro de alambre. El mandala que voy a hacer hoy es con flores, es un mandala diferente, es con flores. Y voy a utilizar todos esos sobrantes de hilo o lana que tenemos por allí en casa para hacer estas flores. La aguja que voy a utilizar es de 3 milímetros y van a ver lo lindo que queda. ¿Comenzamos? Vamos a comenzar. Comenzamos por el centro de nuestra florcita. Vamos a hacer un anillo mágico y en ese anillo mágico trabamos con un punto y vamos a tejer 12 puntos bajos. Recuerdan el punto bajo, pinchamos, sacamos la hebra y cerramos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cerramos ese anillo y cerramos la carrera con un punto deslizado, ¿sí? Cortamos y escondemos esa hebrita y también el sobrante del nudo de inicio del anillo mágico. Ya tenemos el centrito de nuestra flor, ¿sí? Vamos a hacerlo en blanco. Vamos a hacer en esos 12 puntos bajos, vamos a hacer 12 puntos altos triples en cada uno de ellos. Primero levantamos 3 cadenetas que van a equivaler a un punto alto y en el mismo punto vamos a tejer un punto alto sin cerrarlo, ¿sí? Tejemos uno y tejemos otro, cerramos medio punto y dejamos todo en la aguja, ¿verdad? Ahí sí, recién tomamos hebra y cerramos los 3 puntitos juntos. Ahora hacemos una cadeneta, tomamos hebra y pasamos al siguiente punto donde vamos a hacer lo mismo. Tejemos medio punto alto y lo dejamos en espera. Tomamos hebra, pinchamos en el mismo lugar, tejemos medio punto alto y lo dejamos en la aguja también. Y nuevamente hacemos un tercer punto y ahora sí lo cerramos todo junto, ¿sí? Acá hacemos una cadeneta de separación y volvemos a hacer lo mismo. Nos tienen que quedar 12 puntos altos triples en cada uno de ellos, ¿sí? Así hasta terminar la carrera. Cerramos el último punto con un punto deslizado, ¿sí? Ahí cerramos y cortamos. También escondemos. Y ahora vamos a hacer la tercera carrera, que la voy a hacer en verde. Vamos a pinchar en la separación, en esa cadeneta de separación que quedó entre los dos grupitos de 3 puntos altos, ¿sí? Bueno, ahí vamos a comenzar. Primero hacemos un punto bajo, tejemos medio punto, tejemos un punto alto, todo en el mismo lugar, ¿verdad? En el mismo espacio. Tomamos hebra 2 veces en la aguja y hacemos un punto alto doble, 1, 2, 3. Ahora hacemos 2 cadenetas, 1, 2 cadenetas. Nuevamente tomamos 2 hebras y tejemos un punto alto. Después, y hacemos un punto alto doble. Tejemos un punto alto común y tejemos medio punto, ¿sí? Ese es el pétalo que se nos está formando, ¿sí? Como una escalerita, sube y baja. Pasamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Tomamos hebra sobre la aguja, pasamos al siguiente espacio y ahí hacemos medio punto, un punto alto doble, 1, 2, 3, 2 cadenetas para separar, nuevamente un punto alto doble, un punto alto y medio punto, ¿sí? Eso es lo que vamos a repetir alrededor de nuestra flor. Punto bajo y otro punto bajo. Se nos tiene que formar esta especie de estrella, ¿verdad? De 6 puntas o flor o como ustedes quieran llamarlo. Ahí cortamos y escondemos. Tenemos que hacer de estas
florcitas, 6 más, o sea, en total 7, ¿verdad? Una sería para el centro y una por cada pétalo. Yo ya los tengo tejidos, ponemos el que nos guste más al centro y en cada pétalo le ponemos otra flor, ¿sí? Ahora lo vamos a unir. ¿Cómo lo vamos a unir? En este caso yo voy a utilizar el color blanco porque siento que es el que ilumina y unifica este tejido, ¿verdad? Vamos a tomar la flor que elegimos para el centro, después tomamos otra flor, hacemos un puntito en este vértice, pasamos a un vértice cualquiera de la otra flor y vamos a tejer todo en punto bajo alrededor de esta segunda flor, ¿sí? Una carrerita de puntos bajos todo alrededor de esta segunda flor. Recuerdan que en los extremos hicimos 2 cadenetas, bueno, ahí tienen que hacer 2 puntos también, ¿verdad? 2 puntos bajos. Así todo hasta terminar la flor. Bueno, tejimos todo alrededor de esta segunda flor, ¿verdad? Pasamos a la primera, ¿sí? A la flor que habíamos elegido para el centro y vamos a recorrer una partecita de este pétalo, desde este pétalo al otro pétalo, al pétalo siguiente, también en punto bajo. Cuando llegamos así al vértice, ¿sí? Ahí es que le vamos a poner otra flor, ¿sí? Pinchamos la otra flor, la enganchamos ahí y también tejemos todo en punto bajo alrededor de esta segunda flor, de esta flor con naranja que estoy tejiendo. Así hasta terminar esta flor. Bueno, ya estoy terminando esta segunda flor. Ahora les voy a mostrar cómo sigue porque es medio un laberinto esto, ¿verdad? El recorrido es así. Ustedes comenzaron acá uniendo esta con esta, ¿verdad? Tejemos todo alrededor y llegamos al mismo vértice, al mismo punto. Entonces nos trasladamos al otro vértice, le agregamos una flor, tejemos todo alrededor de esa flor y volvemos a este punto. Ahora nos vamos a trasladar acá y vamos a agregar esta, tejemos todo alrededor y vamos a llegar acá, tejemos todo acá, llegamos a este vértice y le agregamos otra, y así con todos los vértices y todos los pétalos. En cada pétalo va una flor, ¿sí? ¿Se entendió el recorrido? Comienza acá, hacen toda la flor, se trasladan por la flor central, le agregan otra, la recorren todo alrededor tejiendo, llegan al mismo punto, se trasladan por la flor central y le agregan otra, ¿sí? Así todo alrededor hasta terminar todos los contornos de todas las flores. Bueno, ya tenemos unido, ¿sí?, las flores a la flor central. Ahora las vamos a unir entre sí y le vamos a reforzar un poquito por afuera, porque recuerden que esto va tensado, unido al alambre, ¿verdad? Al aro. Y como va a ir muy tenso, lo vamos a reforzar un poquito. Yo lo voy a hacer con el mismo color blanco. Voy a comenzar acá, en uno de los vértices, de los pétalos de una de las flores, ¿sí? Y vamos a ir tejiendo todo en punto bajo. Y vamos a ir tejiendo punto bajo tomando media hebra, ¿sí? Solamente media hebra, la hebra de atrás. Así hasta el otro vértice. Seguimos ahí tomando media hebra. Y ahí es que tomamos la otra flor. Y hacemos lo mismo. Tomamos, pinchamos en uno y vamos tomando todo media hebra, hacemos todo punto bajo en media hebra de la segunda flor. Tenemos que recorrerla todo alrededor hasta llegar al pétalo donde se enfrenta con la otra flor para unirla, ¿verdad? Así que son un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Recorremos todo eso en punto bajo hasta llegar a la otra flor y acá enganchamos la otra flor. Hacemos lo mismo con esta, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Cuando llegamos al cuarto, enganchamos la otra flor. La recorremos toda así, por 4 lados, hasta llegar a la otra y recorremos todo alrededor. Y quedan firmes nuestras 7 flores.
Bueno, ya está. Ya ribeteamos todas las flores. Ahora vamos a empezar a unirlas al aro. Para unir nuestras flores al aro, vamos a enhebrar una aguja lanera. Vamos a pasar por el aro 2 veces así, que gire nuestra lana o el hilo, lo que estemos usando, por el aro. Vamos hasta el pétalo de la flor, vamos hasta un pétalo de la flor y ahí pasamos por una, sostenemos. Medimos más o menos, calculamos, ¿verdad? 3 dedos o la distancia que necesitemos para que en todos lados después nos quede igual. Vamos hasta el aro, pasamos de vuelta nuestra aguja. Venimos hasta el pétalo y vamos hasta el aro. Hacemos eso todo alrededor. Vamos al pétalo, subimos al aro. Ahí hacemos como una especie de nudito, ¿sí? Para ajustar, cambie la posición. Y venimos al otro pétalo, hacemos lo mismo, subimos. Fíjense lo que hago acá arriba, ¿verdad? A ver si les muestro más cerca. Hago como una especie de nudito, ¿sí? Para trabar allí la hebra, ¿verdad? Pero siempre cuiden que quede aproximadamente a la misma distancia, ¿sí? Del aro, la flor, que vaya quedando a la misma distancia. Estiramos siempre cuidando que quede a la misma distancia. Cortamos otra hebra para hacer la segunda parte, ¿verdad? Y seguimos con esta otra partecita. Así todo alrededor hasta terminar. Y ahí ya llegamos al comienzo, donde era el comienzo. Así que unimos ahí las dos partecitas. Otro nudito para ajustar bien. Y lo que vamos a hacer ahora es ir corriendo estos hilitos para que queden todos parejitos. Ya quedó amarrada nuestro ramo de flores. Y lo que vamos a hacer ahora es forrar todo el alambre. Ahí mismo atamos con un nudito. Sostenemos la hebrita por detrás y vamos a ir pasando la madejita y forrando todo el alambre. Esto ya lo vimos en los otros mandalas, ¿verdad? Que hicimos, los chiquitos. Quería mostrárselas terminadas. Ya forré todo el alambre con la lanita todo alrededor y le agregué borlas. Le agregué 3 borlas en este caso. También se le pueden agregar cintas, plumas, lo que quieran. Ahora lo que voy a hacer es colgarlas. La voy a colgar en el jardín. A mí me encantó, espero que a ustedes también. Simplemente para terminar les quiero recordar que los que son nuevos por aquí se suscriban por favor. Y agradecerles a todas las que me dejan su like. Les cuento una cosita, ustedes saben que cada like es muy importante. No solo para el creador sino para YouTube. Porque ustedes le están diciendo a YouTube que esto es bueno, que es lindo, que se puede mostrar a otras personas. Entonces YouTube lo muestra más. Cuanto más like tenga, más veces lo va a mostrar a otros usuarios, ¿verdad? Entonces se difunde lo que estamos haciendo con más facilidad. Bueno, les agradezco que hayan visto el video, les agradezco por haberme acompañado hasta acá. Nos vemos hasta el próximo videito. Chau, chau.